83, voy a leer todo el Salmo y que pongamos toda atención a la palabra de Dios. Salmo 83, cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque a quien que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven en brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísera, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Sebe y a Salmuno, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que queme el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Y llenen sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Amén. Vamos a orar. Ahora, Señor, abre nuestros oídos y abre nuestro corazón. Quita las distracciones, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Muchas veces cuando estamos enojados decimos cosas que no deberíamos. Perdemos el control de nuestras lenguas y lo que realmente hay en nuestros corazones sale sin filtro. Leemos del peligro de la lengua en el libro de Santiago. No sé si has pensado alguna vez que podemos tener el mismo problema a veces cuando oramos. Y especialmente cuando oramos por el juicio de Dios. Cuando estamos orando en contra de los malvados y los impíos en nuestro alrededor. Podemos estar orando y después por enojo, por la emoción del asunto, empezamos a orar cosas pues, no tan conforme a la palabra de Dios, sino realmente conforme a nuestra carne pecaminosa. Pero ¿por qué oramos por el juicio de Dios? Pues en realidad muchas veces lo hacemos para que estemos más tranquilos, para que nuestras vidas sean más fáciles, para que no seamos perseguidos, para que no tengamos que sufrir tanto. Y por eso oramos en contra de los impíos. Y claro, mientras deberíamos orar por el juicio de Dios y deberíamos orar en contra de los enemigos de Dios, necesitamos aprender cómo hacerlo bíblicamente y no conforme a la carne. Este Salmo 83 nos ayuda mucho con este enfoque. Como digo, sí debemos estar orando por el juicio de Dios sobre sus enemigos. Vimos un poco de eso en la semana pasada, en el Salmo 82. Primero debemos orar por su salvación. Pues si Dios no quiere tener misericordia de ellos, debemos orar por su destrucción. Y confiamos que Dios sí puede salvar. Recuerden, Saulo de Tarso, en camino para perseguir a más cristianos, para echarlos en la cárcel. En este momento Dios le salvó. Digo, ese hombre, esa mujer, de quien quieres pensar, no es difícil para Dios salvar a ningún político. No es difícil. Lo puede hacer y debemos orar con más fe. Pero si no, que Dios los destruya para que no continúen dañando a los países de que están gobernando. Vemos ese principio bíblico aquí en los Salmos, en otras partes de la palabra de Dios, de orar así. Es un tema repetido mucho. Y ahora que estamos estudiando los Salmos, pues aquí sale otra vez. Y aquí, así como en el Salmo anterior aprendimos a orar en contra de la impiedad e injusticia de los líderes malos,
En ese salmo aprendemos que los hijos de Dios deben orar por el juicio de Dios sobre sus enemigos, para que todos conozcan que Él es el Altísimo sobre toda la tierra. Primero, los hijos de Dios deben orar que Él vea y juzgue a sus enemigos. Otra vez regresando al versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Y aquí desde el principio tenemos un problema, ¿verdad? No para Dios. Un problema para nosotros, no es problema para Dios. El problema es que muchas veces leyendo eso nos sentimos incómodos. Leyéndolo, pero más orándolo, porque recuerden, los salmos son ejemplos de cómo orar. Los salmos son cómo deberíamos estar orando. Y aquí dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Parece que el salmista está mandando a Dios, ¿verdad? Está diciendo a Dios lo que tiene que hacer. En vez de pedirle, creo que está mal Asaf aquí orando de esta manera. No está estructurado aquí como petición, ¿verdad? Asaf no está orando, por favor Dios, si sea tu voluntad, haz algo con tus enemigos. No, mucho más fuerte. No guardes silencio, Dios. No calles, no te estés quieto. Hermanos, ¿podemos orar así a Dios? Más debemos orar así a Dios. ¿O somos más espirituales que la palabra de Dios? Es el problema a veces, ¿no? Lo que está pidiendo aquí Asaf es que Dios haga lo opuesto de estar quieto. Está orando que Dios se levante para ejercer su juicio sobre los impíos, que los destruya. ¿Tú y yo deberíamos estar orando a Dios así? No solamente podemos, debemos. Debemos aprender a orar así, no es opcional. Ese no es el único salmo imprecatorio. Recuerden que imprecatorio significa una invocación de la maldición divina. Los salmos imprecatorios piden a Dios que juzgue, que maldiga y que destruya a sus enemigos. Y así debemos orar nosotros también. Obviamente, entiéndanme, no cada oración debería ser imprecatoria, por supuesto. Pero tampoco tenemos derecho a ignorar esos ejemplos en la palabra de Dios. De hecho, precisamente en este mismo salmo vemos que aún en el mismo salmo imprecatorio vemos petición que conozcan a Dios, que sean salvos. Claro que sí también. Porque hemos repetido, si Dios decide no salvar a sus enemigos, es apropiado y es necesario que los cristianos oren por su destrucción. Podemos tener confianza y valor cuando oramos a Dios. Porque en ese salmo, así como en todos los demás salmos imprecatorios, lo que vemos es que el salmista no está orando así por la destrucción de sus enemigos, por su propio bienestar y nada más. No está orando simplemente por el bienestar del pueblo de Dios. Está orando que Dios destruya a sus enemigos para la gloria y el honor de Dios mismo. Ese es el propósito. Esa es la razón por la cual oramos así de manera imprecatoria. Fíjense en versículo 2, vemos eso. Cuando Asaf empieza con su explicación de por qué está rogando a Dios así. Dice, es porque rugen tus enemigos, no mis enemigos, tus enemigos. Es porque lo que te aborrecen hacen cabeza, actúan en rebeldía, orgullo en contra de Dios. Dice que Israel es tu pueblo, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos. Versículo 5 dice que los enemigos de Dios contra ti han hecho alianza. ¿Lo ven? Entonces, el salmista ve que el problema es que la causa de Dios, el carácter de Dios, el propósito de Dios, la reputación de Dios, y si el pueblo de Dios está bajo ataque. No Asaf mismo como individuo, eso no le importa tanto. Es tus enemigos, tu pueblo. No está orando por la destrucción de los enemigos porque a Asaf no le gusta cómo están gobernando. No es porque Asaf no quiere pagar sus impuestos. No es porque los gobernantes pusieran cámaras en las vías para controlar la velocidad. Ejemplo actual, por supuesto. No es por algo así que me molesta a mí. Está orando así tan fuertemente porque lo que los impíos están haciendo, lo están haciendo en contra de Dios. Y eso es lo importante. Y Asaf sabe que Dios ha prometido hacer justicia. A Dios pertenece la venganza.
Ya sabemos que Pablo dijo eso, pero Pablo estaba citando de Deuteronomio 32. Dios dijo, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. Y puesto que Dios ha prometido tomar la venganza en su tiempo, debemos nosotros orar que Él vea y que juzgue a sus enemigos. Nosotros no deberíamos orar que Dios destruya a nuestro jefe porque no nos dio ascenso en el trabajo. Es la tentación, una oración imprecatoria en contra de esta persona. Eso no es el propósito de la oración imprecatoria. No deberíamos orar que Dios cambie el gobierno porque ponen ciertas leyes que nos incomodan como ciudadanos. Los salmos imprecatorios nos enseñan que la oración sí es necesaria e importante cuando el asunto se trate del honor de Dios, de su nombre. Deberíamos orar sí cuando los malos, los impíos, los gobernantes quieren levantarse para destruir al pueblo de Dios. Cuando quieren quitar de una nación sus leyes de justicia en lugar de promover leyes que son justas y correctas. Vimos claramente en el salmo anterior que cuando los impíos no están gobernando como deberían gobernar, están tratando mal a los débiles, a los huérfanos, a los afligidos. Dejamos la venganza de Dios, pero oramos que sí haga algo. Y las palabras aquí al principio del Salmo son importantes también porque muestran que a veces parece que Dios no está haciendo nada. Si el salmista aquí tiene que orar, Dios no guarde silencio, es porque estaba guardando silencio. No estaba respondiendo como Asaf pensaba que debería responder. Dios estaba callado, quieto, cuando su pueblo estaba en peligro. Los enemigos estaban acercándose, listos a destruir. Esto vemos nosotros también. Vemos un mundo, un país, una ciudad en donde los enemigos de Dios, como dice aquí, están rugiendo. Esa es la palabra. No tienen vergüenza ellos. Están proclamando abiertamente cómo van a continuar haciendo todo conforme a su maldad. Están alzando su cabeza en orgullo porque piensan que no hay nadie que va a cambiarlos. Ellos son la autoridad y nadie puede decirles nada. Vemos a ellos, como dice aquí también, consultando astuta y secretamente en contra del pueblo de Dios. Están buscando promover leyes malvadas, están buscando educar a nuestros hijos conforme al error y la impiedad en vez de conforme a la ley de Dios. Están entrando, como dice aquí, en consejo en contra de los protegidos de Dios. ¿Quiénes son los protegidos de Dios? Nosotros. Sin duda vemos a esos malvados diciendo, vengan, que destruyamos al pueblo de Dios para que no tengan influencia, para que no permanezcan, para que ya no haya más memoria de ellos y sus ideas retrógradas. Que significa que ellos piensan que nuestras ideas y creencias son del pasado, son anticuados, de la Edad Media, dicen. Así piensan los incrédulos de nosotros, de los cristianos. Vemos que la agenda homosexual y transgénero está avanzando mucho y rápidamente. Vemos que las escuelas públicas están llenas de maldad, que están enseñando lo que es básicamente pornografía. Y están enseñando una cosmovisión del mundo que está directamente opuesta a lo que Dios dice en su palabra. Está sucediendo. Y Dios está guardando silencio. Parece. No hace nada. Está callado y quieto. Entonces, ¿deberíamos desesperarnos? ¿Deberíamos huir a otro país que es cristiano? Pues, pero no hay. Y segundo, eso no es la respuesta. La respuesta es orar. Debemos orar. Y debemos orar la palabra de Dios. Debemos orar ese salmo y clamar a Dios que vea, que juzgue. No porque estamos molestos, sino porque Él está siendo blasfemado y es lo que nos preocupa. Es lo que nos pone mal. Tenemos que aprender, hermanos, a orar de manera urgente, con fervor, en contra de los enemigos de Dios. Pero también aquí vemos que en este salmo los hijos de Dios deben orar de manera específica que Él juzgue a sus enemigos. Y digo de manera específica porque después en los siguientes versículos tenemos listas de nombres, ¿verdad? Listas de países y naciones que históricamente eran enemigos de Dios, que siempre querían atacar y destruir a Israel.
En versículos 5 a 8 tenemos referencias históricas a naciones así. Aquí no se refiere a un momento en la historia de Israel cuando todas esas naciones se juntaron en contra de Dios. Está hablando aquí de los enemigos históricos del pueblo de Dios. Israel siempre fue rodeado de enemigos. Siempre parecía que no había manera para salir. Aquí habla de edomitas, ismaelitas, moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, filisteos, habitantes de Tiro, el asirio, los hijos de Lot, que son Moab y Amón. Muchos enemigos de Dios y de Israel. Lo que es interesante primero es que muchos de esos pueblos tenían relación familiar con Israel. Moab y Amón eran los nietos de Lot, sobrino de Abraham. Ismael fue medio hermano de Isaac y Edom es referencia a Esaú, el hermano de Jacob. De esas personas que compartían sangre con el pueblo de Dios, descendieron naciones que querían siempre destruir a Israel. Otra cosa que vemos es que el salmista aquí enlista naciones que estaban rodeando a Israel. Edom y los ismaelitas estaban al sur de Israel. Al oriente Moab y los agarenos, al norte Tiro y Jebal, al occidente Filistea. Humanamente hablando, nunca había esperanza para Israel. Nunca era la mayoría, siempre enfrentaba ataques de todos lados. Pero después de enlistar esas naciones, Asaf ora que Dios haga con ellas como había hecho con otros enemigos de Israel en el pasado. Fíjense, Asaf está orando, basando su oración en su conocimiento de Dios y conocimiento de la historia. Ora que esos enemigos sean como a Madián, dice en versículo 9. Se refiere a la historia que encontramos en Jueces 6 a 8, cuando Dios usaba a Gedeón para rescatar a su pueblo. Recuerdan la historia, ¿no? Dios llamó a Gedeón a conquistar a los madianitas, pero no por sus fuerzas, porque él no tenía. Gedeón empezó con 32,000 soldados, pero Dios dijo, demasiados. Dios quiso mostrar que la victoria fue de él y no de los soldados, y por eso redujo Dios el ejército a 400 hombres nada más. Y con esos 400 hombres vencieron a 135,000 soldados del enemigo. Después Gedeón y sus soldados persiguieron a 4 líderes de Madián, Oreb y Seb, príncipes de Madián, y Seba y Salmuna, reyes de Madián, como vemos aquí en versículo 11. Entonces Asaf ora que Dios lo haga otra vez, que Dios rescate a su pueblo, aunque parezca imposible, que destruya a los enemigos como lo había hecho en el pasado. Otra vez menciona otra victoria en versículos, regresando aquí en versículo 9, de Sisra, Javín. Se refiere a la historia que encontramos en Jueces 4 y 5, cuando Dios usó a Débora y Barak para vencer el ejército de Javín, rey de Canaán, y Sisera, el capitán de su ejército. Y recuerden que Sisera, este general, huyó del campo de la batalla cuando fue vencido y fue matado por una mujer israelita. Recuerden que esta Jael le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Dios dio victoria por medio de la violencia, si podemos hacerlo así. Dios literalmente destruyó a sus enemigos, quitó de ellos la vida. Y Asaf está orando, Dios, hazlo otra vez. Vemos enemigos, están rodeándonos. Y sabemos lo que has hecho en el pasado, no te es difícil rescatarnos, hazlo otra vez. Asaf está orando específicamente. Porque Asaf podría haber dicho, Dios, destruye a tus enemigos como lo hiciste antes. Eso es muy general. Y Asaf era muy específico, menciona nombres, enlista enemigos, nombrándoles específicamente. Es también específico en recordar a Dios lo que había hecho, quiénes había destruido. Hermanos, yo creo que muchas veces nuestras oraciones son demasiado generales. Muy generales. Dios bendice la iglesia. Pues qué bonito, pero ¿qué significa? Sé específico. En este contexto, aun cuando oramos en contra de los enemigos de Dios y pedimos a Dios que nos libere, que seamos específicos. Pues si vamos a ser específicos, tenemos que saber la historia. Primero de la Biblia, después de la historia del mundo, ayuda también.
Podemos mencionar ejemplos específicos de lo que Dios ha hecho en el pasado para que lo haga otra vez. Podemos pensar como Dios puso fin a Hitler, a Stalin, esos hombres notables de la historia. Igual que hoy en día nuestros líderes que no tengan poder para continuar para siempre haciendo su maldad. Así debemos orar específicamente con nombres, con eventos, con la historia, con la Biblia. Ahora, que lo hagamos con mucho cuidado también. Porque otra vez no oramos de manera imprecatoria cuando alguien nos molesta. Examina tu corazón. Pero sí podemos orar específicamente que Dios destruya a ciertas personas y grupos cuando hacen cosas que blasfeman a Dios. Vamos a ser muy, muy claros. Cuando gobernantes quieren matar a los bebés en el vientre y promueven leyes para que sea más fácil y intenten que sea normal que la mujer debe poder hacer con su cuerpo lo que quisiera, aunque ¿qué pasa con el cuerpo del bebé que no es parte del cuerpo de la mujer? No tiene derechos. Cuando ellos hacen eso, es necesario ser específico, nombrando a personas y grupos que Dios los destruya para que ya no lo hagan más. Cuando personas o grupos quieren redefinir el matrimonio, que Dios mismo estableció. Cuando quieren promover cambio de género y están empezando con nuestros hijos. Y esto, hermanos, es abuso físico, nada más. No deberíamos tener ningún miedo a orar por nombre en contra de ellos, porque son malvados, impíos que merecen la destrucción. Y el pueblo de Dios necesita ser librado de ellos. Tenemos que seamos específicos en la oración. Nada más un punto de aclaración que es mi opinión y si estoy mal me pueden corregir después. Que tengamos cuidado orando así cuando oramos juntos, en público, los miércoles, por ejemplo. Porque esos temas de lo que estoy hablando nos tocan emocionalmente, ¿verdad? Que ya sentimos algo emocional. Lo sentimos de manera muy profunda. Y como digo, a veces empezamos bien y terminamos mal en la oración. Por la emoción, por la carne. Empezamos bien tal vez orando en contra de tal persona o gobierno por su pecado, que es muy claro y obvio. Y después descuidamos nuestras palabras y terminamos diciendo cosas que no son correctas ni apropiadas. Entonces mi consejo pastoral para esta iglesia es que oremos así específicamente por nombre en privado cuando oramos ante Dios en nuestro tiempo con Él. Y en privado dejen eso para el liderazgo de la iglesia hacer cuando sea apropiado y necesario. Pues sabe que no solamente es específico en listando nombres y naciones, es también específico en lo que pide. Versículos 13 a 17. Fíjense en sus peticiones aquí. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que queme el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Primero pide que los enemigos sean como torbellino, algo que se remolina. Quiere que ellos no estén en paz, que están andando a un lugar a otro, huyendo de su maldad. Está pidiendo que Dios sea como tormenta para perseguirlos y destruirlos, que sean afrentados y turbados para siempre, que sean deshonrados y perezcan. Es específico. Otra vez, entienden, Asaf no dijo simplemente, Dios, destrúyelos. Pidió a Dios específicamente cómo destruirlos, cómo hacer sus vidas terribles, que anduvieran sin descanso, que fueran perseguidos constantemente por tormenta, con fuego, que fueran avergonzados. Y otra vez, no es para venganza personal, es porque se levantaron en contra de Dios, es porque quisieron destruir su pueblo, para su propio castigo y para que otros vean las consecuencias de levantarse en contra de Dios. Deberíamos orar específicamente en contra de los enemigos de Dios. Pero fíjense, hermanos, que en medio de esas peticiones específicas del castigo de Dios, hay una frase que capta la atención en versículo 16. Llenen sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Que busquen tu nombre, oh Jehová.
Es posible que Asaf solamente está pidiendo que los enemigos de Dios busquen a Dios por misericordia, por el castigo. Pero podemos tomar esta frase y la luz de la revelación del Nuevo Testamento y encontrar una aplicación muy importante. Claro que oramos por la destrucción de los enemigos de Dios, pero dentro de este clamor todavía tenemos un deseo que Dios tenga misericordia y salve a su pueblo. Podemos interpretar esta frase que Dios llene sus rostros de vergüenza para que busquen su nombre. Es decir, Dios castígalos para que se den cuenta de su pecado y para que sean salvos para siempre. Ese es primero. Como santos del Nuevo Testamento, esa es la primera aplicación. Aun cuando oramos por su destrucción como deberíamos, es primero para que sean salvos. Pues tal vez ya no sean presidente, gobernador, quien sea, pero por lo menos que sean salvos, aun como ciudadano normal. Es mucho mejor. Que no olvidemos esta parte entonces, hermanos. No estamos nosotros viviendo en un tiempo que buscamos la destrucción de enemigos de cierta nación, de cierta etnicidad. La batalla es espiritual contra principados y potestades. Y la mejor respuesta a la oración en contra de los enemigos de Dios es la respuesta de salvación de sus pecados solamente por la gracia de Dios. Y sabemos que esa es la voluntad de Dios. Porque Dios dijo en Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? O dice en Juan 3:16 que Dios amó al mundo tanto que mandó a su Hijo a sufrir y morir por pecadores. Por personas tan malvados como esos gobernantes, personas tan malvadas como nosotros. Esas son buenas noticias entonces para ti, amigo. Estás aquí entre nosotros sin Dios. Tú no puedes pedir a Dios con nosotros por la destrucción de sus enemigos porque tú todavía eres enemigo. Tú también vives en contra de las leyes de Dios. Tú también ignoras lo que Él dice porque no te importa. No rechaces más a Dios. Que hoy sea el día de tu salvación. Cree en el Hijo de Dios, quien vino para sufrir y morir en tu lugar, sufriendo la ira de su Padre que tú mereces. Dios te puede salvar. No tienes que cambiar tu vida primero para merecer tu salvación. No tienes que arreglar nada en tu vida para venir a Cristo y rogarle por la salvación que es solamente por gracia. No hagas nada. No esperes más. No digas, sí, en la semana voy a arreglar eso. Después, hoy, ahora, en ese momento, arrepiéntete y cree solamente en Cristo para que puedas ser salvo de tus pecados. Es para ustedes, jóvenes, niños, para todos, que nadie espere más. Porque vemos lo que pasa con los enemigos de Dios. Eventualmente Dios va a destruir a todos ellos. Tú no quieres encontrarte en ese grupo al final de tu vida o al final del tiempo. Porque tú no puedes ganar en contra de Dios. Él es el justo juez. Lo que Él dice es correcto. Y si sigues en contra de Él y resistiendo su llamado, es peligroso para ti. Humíllate ante Dios. Sé salvo. Y si Dios no se complace en salvar a las personas, vemos lo que dice el salmista al final, versículo 17, que sean afrentados y turbados para siempre, que sean deshonrados y perezcan. Que perezcan para siempre bajo la santa ira de Dios. Ese es el juicio que espera cada enemigo de Dios, gobernante o tú aquí sentado en ese lugar. Todos van a perecer para siempre si no tienen la salvación en Cristo. Finalmente vemos que los hijos de Dios deben orar con el propósito correcto que Dios juzgue a sus enemigos. Y claro, por un lado es lo que hemos visto en todo el mensaje, pero así termina el salmista y por eso quiero destacarlo. Versículo 18. Y conozcan, ese es el propósito de todo, para que conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Asaf está orando que Dios no guarde silencio, que no esté quieto, que no calle.
debido a lo que sus enemigos están haciendo en contra de él, en contra de su pueblo. Está orando de manera específica, menciona ejemplos históricos, pidiendo cosas específicas que Dios haga en contra de los enemigos. Hasta orando por un castigo muy fuerte para ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, para que todos conozcan que tu nombre es Jehová. Para que todos conozcan que tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Entonces todos que conozcan aquí pueden ser los enemigos, puede ser todo el mundo. Asaf está pidiendo por castigo y destrucción para que otros sean salvos. Para que haya personas que vean el castigo de Dios sobre los gobernantes, los gobernantes y digan, no quiero eso, no quiero ser destruido así. ¿Quién es ese Dios tan poderoso para gobernar sobre todos? Necesito conocerle. Esa es parte de la razón por la cual queremos que Dios destruya a sus enemigos, para que otros vean, para que otros conozcan a Dios como Jehová, porque todos dicen que conocen a Dios, ¿verdad? O sea, preguntar a cualquier persona aquí, bueno, tal vez no todos ahora, pero muchos, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. ¿Tú crees en Jehová? No saben lo que significa. Y explicas, el Dios, el pacto, el Dios eterno y todopoderoso que mandó a su Hijo para salvar pecadores como tú. ¿Tú crees en ese Dios? Ah, pues no. Ajá. Entonces queremos que Dios haga o que Dios mande este castigo para que otros puedan ser salvos y no conocer a Dios como alguien que sí, ahí está Dios en algún lugar. Que conozcan que es Jehová, el Altísimo sobre toda la tierra, que Él es el Dios que reina sobre ellos también. Todos quieren creer en un Dios que existe, pero no quieren un Dios que reina sobre ellos. Pero esa es la salvación. Que te humilles ante el Dios quien te creó y quien te manda cómo vivir tu vida. Dices, no quiero que nadie me diga cómo vivir mi vida, por eso no eres salvo. No porque Dios no puede salvarte, sino porque tú no quieres ser salvo. Qué triste, qué peligroso. Entonces es lo que debemos orar también, y terminando, ese es nuestro propósito cuando oramos. No para venganza, no porque estamos molestos, no porque estamos enojados, sino para que Dios sea glorificado, para que todos conozcan quién es. Sin duda hay muchos cristianos en nuestro mundo hoy en día que están viviendo en verdad persecución de los enemigos de Dios. Nosotros está empezando, pero no está muy fuerte todavía. Hay otros países en donde los hermanos están sufriendo. Y debemos aprender a orar el Salmo 83 por ellos. Muy fácil orar por nosotros primero. Primero que lo oremos por ellos. Por otros que sí están sufriendo y mucho. Y claro, que cuando si Dios permite que continúe aquí en nuestro país, que aprendamos cómo orar eso bíblicamente. Para que no estemos orando en la carne y con nuestros deseos, sino conforme a la palabra de Dios. No estamos sufriendo casi nada todavía en comparación con lo que otros están sufriendo, pero sí está empezando. Es un gran peligro para un país cuando Dios no quiere intervenir. Cuando Dios está en silencio, Dios está callado y Dios está quieto, solamente las cosas se van a empeorar. Los incrédulos hoy en día sí están diciendo, heredemos para nosotros las moradas de Dios, dice otra traducción, apoderémonos de los prados de Dios. Es decir, los enemigos de Dios quieren a fuerzas tomar lo que pertenece a Dios y su pueblo. Mi pregunta es si sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor, si lo vemos. Incluye primero a nuestros hijos. Nuestros hijos pertenecen primero a Dios. Deberían ser creados por nosotros en los caminos de Dios. Pero los enemigos de Dios quieren apoderarse de nuestros hijos y quieren apoderarse de la educación de nuestros hijos. Y no tienen derecho. Que no lo permitamos y que oremos en contra de ellos. Que sean como Madián y Sísera, como Oreb y Seg, que sean destruidos antes de que puedan apoderarse de nuestros hijos. Y cuando estudiamos la historia, entendemos que también los enemigos de Dios quieren tomar al pueblo de Dios a fuerza su libertad. Siempre, hermanos. Nomás leen la historia. No es difícil encontrar lo que siempre pasa con los enemigos de Dios. Toman más y más y más poder. Quitan de nosotros nuestra libertad. Ha sucedido una tras otra vez en países e imperios. Que nos demos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, hermanos.
Y que oremos que Dios deje de guardar silencio, sino que juzgue, para que nuestro país no continúe en su camino hacia el fondo. No nos da miedo. No tenemos miedo. Necesitamos orar. Los hijos de Dios deben orar por el juicio de Dios sobre sus enemigos, para que vea y juzgue, orando específicamente, orando con un propósito correcto, para que conozcan que Él es Jehová, el Altísimo sobre toda la tierra. Que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad y nuestra nación, que Dios salve a sus enemigos. Y si no, pues que no guarde silencio, que no caiga ni esté quieto, sino que Dios se levante para destruir a aquellos que quieran apoderarse de lo que pertenece a Dios, para que conozcan y otros conozcan que solamente Él es Dios, solamente Él es Jehová, el Altísimo sobre toda la tierra. Vamos a orar. Señor, tú has puesto esos salmos en tu palabra por una razón. Damos gracias, Señor, que nos has enseñado que toda tu palabra es inspirada. No solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento también igualmente importante, porque toda tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos discernimiento de cómo aplicar esos principios de hace miles de años ahora, porque admitimos, Señor, que no es fácil. Pero no permite, Señor, que ignoremos esas partes de tu palabra. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Señor, como iglesia, cómo orar la Biblia, cómo orar los salmos, cómo orar bíblicamente, Señor, cómo orar tus palabras a ti, para tener la confianza que vas a responder. Señor, no estés quieto, no calles, Señor, no guardes silencio, levántate. No te falta poder, Señor. No te falta la capacidad de hacerlo. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo aquí en México, porque tus enemigos quieren apoderarse, Señor, de todo lo que pertenece a ti. No lo permitas, Señor. Obra, salva primero, Señor, salva a personas para que tu nombre sea glorificado y destruye, Señor, también conforme a tu voluntad perfecta. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Ayúdanos a no tener miedo a orar a ti. Danos, Señor, un deseo de orar más y orar más tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy. Y aplica este mensaje, aplica este salmo, Señor, a nuestros corazones para cambiarnos hoy, en esta semana y para siempre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.